Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de análisis de modelos meteorológicos en energía eólica. En esta sesión, lo que voy a hacer es cerrar una de las ideas que me parece que es mucho más trascendentales en la historia de la ciencia reciente, que tiene que ver con los sistemas complejos. Y porque resulta que nosotros estamos utilizando una modelación meteorológica que, como ya lo vimos también en la sesión pasada, está fundamentada en utilizar información de modelos meteorológicos, que pueden ser un modelo dinámico que utilice un pronóstico, o que tomes elementos de estos pronósticos que son asimilados en otros modelos y que puedan representar de una forma más confiable, ¿no? El comportamiento de la meteorología o del clima, ¿no? Sin embargo, pues esto no es tarea fácil, ¿no? Y presento uno de las principales herramientas que se utilizan o bueno, que se deriva de este análisis de sistemas de ecuaciones que son utilizados para describir pues el sistema meteorológico, el sistema climático. Entonces voy a iniciar, ya nosotros conocemos cuáles son las ecuaciones que se tienen que resolver, pero bueno, uno de los desarrollos en sistemas dinámicos más importantes, pues fue el que presenta Lorentz. Eh, y él lo que hace es plantear un sistema de ecuaciones diferenciales, como el que yo estoy poniendo aquí, ¿no? En donde pues él lo que hace es reducir el número de variables de las ecuaciones fundamentales del sistema meteorológico, del sistema climático, en estas tres, ¿no? Y llega a sintetizar en un sistema de esta forma. Si tienen problemas de visualizarlo, por favor, coméntenme para aumentar la fuente si eso es necesario. Y no voy a entrar, ¿no? En el detalle de qué tiene cada una de las variables. Sencillamente creo que hay que decir que son eh, un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Que es x punto, y punto, z punto. Y hay algunos parámetros que es sigma, beta y rho, que están inmersos en este sistema. Y resulta que después de cierto trabajo teórico, llega a que este conjunto de ecuaciones diferenciales puede asociarse como un conjunto de ecuaciones fundamentales, que podrían estar relacionados o que están relacionados con la modelación meteorológica. Entonces, este es el sistema, se los presento, y resulta que hay una de las ideas más interesantes que él presenta, es el del llamado, en realidad es un sistema complejo o un sistema que depende de un montón de variables, pero que en realidad el concepto que él presenta o que él desarrolla, pues es el concepto del caos. Entonces, en este notebook que les compartiré en un ratito, Creo que se apagó su micrófono. sí, lo cerré y ya. Ahora sí, gracias, Ray. Entonces inicio con un sistema de ecuaciones, bueno, inicio con un markdown aquí solamente para poner el sistema y bueno, con la notación en LaTeX, que ya sabemos que esto funciona. Espero que todo lo que esto tiene aquí esté importado. Entonces, lo que se utiliza en esta en esta sesión, pues es un conjunto de condiciones iniciales para sigma, beta y rho, y para U0, B0 y W0. Estas son las librerías que se utilizan para el tema numérico, de ecuaciones ordinarias, ecuaciones diferenciales ordinarias. Luego tenemos Matplotlib, que evidentemente vamos a hacer una grafiquita, y algo en 3D, ¿no? Que es igual una librería. Lo que vamos a poner es tener un tiempo sobre el cual va a correr y sobre ese tiempo pues se genera una función
espero que haya comentado eh, Diego cómo se utilizan estas funciones y no lo vamos a seguir utilizando, pero bueno, de manera muy general decir que se define, ¿no?, una función que se va a llamar Lorentz, que va a depender de X, de tiempo, de sigma, de beta y de rho. Y esta va a ser la forma en que cada una de esas interactúan y que esta función, en función de estos elementos de entrada, va a dar de salida cada uno de estos elementos de salida. Y lo que vamos a observar aquí es que va a resolver este sistema de ecuaciones a lo largo del tiempo y lo vamos a graficar. Entonces, ¿alguno de ustedes podría platicarme cuál de estos modelos dinámicos de ecuaciones diferenciales ustedes recuerdan de sus clases de ecuaciones diferenciales? Seguro vieron algunos. Y seguro vieron que todas las soluciones viven en una cosa que se llama el espacio-fase y que el espacio-fase, si nosotros graficamos cada una de los componentes, pues lo que vamos a tener, la gráfica de esa fase, pues va a ser algo que se conoce como el atractor, ¿no? Que es una visualización de cómo se va a mover esa solución a lo largo del tiempo. Y podemos ya sea graficar V y W para ver cómo se va a mover ese atractor a lo largo del tiempo, o graficar U contra el tiempo, V contra el tiempo, W contra el tiempo y ver cómo se mueven esas soluciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes está familiarizado con el problemita de depredador o presa? Creo que sí. Bueno, según recuerdo es como de lo primero que se ve en ecuaciones, ¿no? Como para Exactamente, explicar qué es. exacto. Exacto, es un conjunto. A ver, ¿podrías platicar un poquito, Ray, si te acuerdas? Es que, o sea, me acuerdo del tema de que se platicó, pero no me acuerdo exactamente qué, o sea, cómo era la historia, digamos. Ok, bueno, pues es tener en un lugar contenidas un número de depredadores y un número de presas. Y a través de una expresión, de una ecuación, tú puedes decir que cuando tienes un número el número de presas estará en función del número de depredadores, porque se los van a ir comiendo a lo largo del tiempo. Y esto se puede poner en una ecuación y esta ecuación pues nos da resultados que pueden cambiar en función de las condiciones iniciales, ¿no? Pero puede haber resultados en donde encuentran equilibrios. Y entonces, una de las ecuaciones dinámicas, ¿no?, que se obtienen de los sistemas físicos, pues puede ser, por ejemplo, el oscilador armónico, bueno, un péndulo, ¿no? Un oscilador que puede darte una solución que va a oscilar, ¿no? Entonces tú puedes encontrar múltiples soluciones en función de las condiciones iniciales y pues puedes tener soluciones, incluso soluciones analíticas, ¿no?, para algunos casos. Y eso no siempre es necesario y regularmente pues uno le entra pues a un método numérico, ¿no?, para poderlos resolver. Entonces, lo que quiero decir con toda esta introducción que acabo de hacer es que el sistema meteorológico está restringido por un montón de variables físicas que podemos denominarlo como un sistema complejo. Este montón de variables físicas es un modelo que al final podemos tener un conjunto de ecuaciones para poderlo resolver, es decir, tener una solución que pudiera ser analítica o que pudiera ser una aproximación numérica en función de las condiciones iniciales, pero que podemos llevarlo al plano de matemático en donde yo puedo graficar, ¿no?, todas las variables en un plano como este, ¿no?, que tengo las condiciones en X, Y y Z, y ver cómo va a ir evolucionando la solución a lo largo del tiempo. Y esto, lo que nosotros observamos, pues esto es fundamentalmente la forma de representar esas soluciones, que en función de las condiciones iniciales que nosotros alimentemos de sigma, beta, rho o de W, pues esto va a responder y él va a comportarse la solución de una forma. Y entonces, pues lo que estaremos viendo aquí es que esto lo que en principio nos está diciendo es que el sistema dinámico meteorológico puede ser resuelto, ¿no? Y eso podría ser una muy buena noticia, y en realidad lo es, porque eso es lo que a nosotros nos da la oportunidad de poder resolver el sistema de ecuaciones diferenciales y decir algo.
Sin embargo, si esto fuera una muy buena noticia, pues resulta que entonces podríamos hacer predicción. ¿Estamos de acuerdo? Porque conocemos el comportamiento de las variables y podríamos hacer predicciones a lo largo del tiempo. Sin embargo, tiene una gran limitante, bueno, o tiene una limitante, que resulta que el sistema es complejo. Y vamos a ver qué es lo que quiere decir eso. Lo que estoy haciendo aquí es volviéndolo a correr, voy a nada más activar ver, ¿no? Que todo está corriendo, y entonces ahí está, ¿no? Entonces, ustedes observen que yo voy a alimentar, por ejemplo, con sigma beta rho 5, 2.6 y 30, ¿no? Lo que sea que eso signifique. Es un conjunto, vamos a suponer, ¿no? Que no es así, ¿no? Pero vamos a suponer que estoy hablando de la densidad, o que estoy hablando de la radiación, o que estoy hablando de la presión para algún sitio. Entonces, pues lo que voy a ver es cómo va a evolucionar este sistema una vez que yo le doy condiciones iniciales. Y entonces, lo que observo es que pues esto va a cambiar a lo largo del tiempo. O sea, bueno, va a tener una evolución y pues esta evolución pues va a ser esto. Bueno, ¿qué sucede si yo cambio? ¿Qué sucede? Sí, nos vemos, Ray. ¿Qué sucede si yo cambio las condiciones iniciales, ¿no? Que puede ser sigma, beta y rho, y ahora poner por acá, por ejemplo, pues los números que me ponen acá. Ahora voy a comentar este. Y como ven, pues no cambio necesariamente tanto rho, cambio un poco beta y sigma, ¿no? Entonces, recordemos nada más cómo es esto, ¿no? Que parece una especie como de yo-yo. Y esto, bueno, se conoce atractor porque pues de alguna forma la solución la trae o la observamos cómo evoluciona a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces recordemos que esta es y voy a volver a ejecutar. Y entonces, si ustedes se fijan, si lo que estamos observando es una evolución que difiere de la solución inicial. Lo único que yo cambié, pues es las condiciones iniciales, cambiar un poco, o sea, de 5 puse 11 y de 2.66 puse 3, y la solución se desplaza de una manera totalmente diferente. A este cambio del comportamiento de este atractor o de la solución a lo largo del tiempo, pues se le puede asociar una cierta medida en donde si las soluciones distan mucho, en pequeños cambios en las condiciones iniciales se dice que estos sistemas son caóticos, estos sistemas dinámicos son caóticos. Entonces, pues entonces ya no son tan buenas noticias, ¿no? Porque yo tengo que la modelación meteorológica responde a ciertas condiciones iniciales, pero si hay un cambio pequeño de esas condiciones iniciales, el sistema puede ser que me dé una solución que sea muy diferente a lo que inicialmente me da. Y entonces, pese a que yo puedo tener un conjunto de ecuaciones que puedan ofrecerme una solución, las soluciones no necesariamente se van a comportar como la realidad, porque el sistema es un sistema caótico, es un sistema complejo. Bueno, en realidad es caótico, ¿no? Estas distancias entre las soluciones pues son bastante grandes. En ese sentido, pues lo que hacemos, y esto es una de las principales limitantes que tienen los modelos meteorológicos o los modelos dinámicos, que tienen un umbral de efectividad en el momento de hacer pronóstico. Por ejemplo, WRF, que ya sabemos que resuelve las ecuaciones de estado y que está utilizado principalmente para hacer pronóstico. Mientras más tiempo dejes evolucionar la solución, esa solución se separa de la realidad. Y eso es así porque el sistema es un sistema caótico, ¿no? No es, las soluciones van a diverger o van a cambiar, ¿no? de valores a lo largo del tiempo. Y entonces eso pone una gran limitante de la modelación meteorológica, que sí puedo utilizarlo y si hago una muy adecuada adecuación de las condiciones de frontera, de mis condiciones iniciales, el sistema va a responder con un muy buen grado de confianza.
Pero ¿qué va a pasar si yo hago un pronóstico? Porque pues al final es una computadora y son números. Yo puedo hacer un pronóstico de un año completo a una resolución de 1 hora. Eso me va a tomar a lo mejor un par de meses calcularlo en el servidor. Pero ¿qué tan real es eso? Pues resulta que no tanto. El grado de efectividad que tienen las modelaciones y en particular los pronósticos tienen un límite por ahí de 5 días, 3 días. El pronóstico de 24 horas suele ser bastante efectivo, pero conforme más alejado o cuanto más te aventures a hacer un pronóstico a lo largo del tiempo, pues resulta que menos confiable será. Y eso es principalmente lo que nos dice este sistema. Este sistema, bueno, lo que tengo ahora aquí adelante, pues es sencillamente hacer unas proyecciones, ¿no? Sobre cómo se van a mover estos sistemas, que tienen un comportamiento muy, muy particular, ¿no? Son las proyecciones contra X, Y, X, Z, la proyección, la última que nos falta, que es Y, Z, y como ven, pues los comportamientos son muy diferentes, ¿no? Y también yo podría hacer las correspondientes gráficas a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se va a comportar este modelo dinámico X contra el tiempo, Y, B o Y o Z contra el tiempo, y entonces pues esto es lo que tengo de cómo evolucionará el sistema dinámico. Ahora, si yo regreso a las anteriores ecuaciones diferenciales, con las anteriores, perdón, el mismo sistema de ecuaciones diferenciales, pero con condiciones iniciales distintas. Vamos a correrlo. Regresamos a mi dibujito original, que es este, ¿no? En donde, bueno, el atractor o la solución se comporta de distinta forma. Y lo mismo las proyecciones, ¿no? Cambian la evolución. Y pues lo que veremos, por ejemplo, ahora en esta evolución de la serie temporal, pues también será un comportamiento distinto. Muy bien. Aquí está. Ahí está. Entonces, como ven, pues sí hay un comportamiento que puede ser distinto, ¿no? Hasta este punto, ¿alguna duda? ¿Pregunta? Mm, No, me parece que no. ¿No? Muy bien. Voy a dejar de compartir esto y me voy a ir entonces a mi siguiente pantalla. Este notebook se los comparto en un ratito para que lo tengan a la mano y pueden jugar con él un poquito aquí está. Pueden jugar con él un poquito y ahí estamos. Muy bien. Entonces, ahí están viendo el iPad, ¿verdad? Pizarroncito. Sí. Muy bien. Listo. Entonces, como vieron, esta modelación, pues sí, es una herramienta muy útil. Y lo que yo decía al principio de esta clase o de este curso es que nosotros vamos a utilizar esta modelación meteorológica, pues sí, como una herramienta para llegar al fin. La modelación meteorológica no es el fin, ¿no? Entonces, parecería un poco ilógico, ¿no? Lo que estoy diciendo, porque bueno, pues entonces lo que quiere decir es, la pregunta natural sería, bueno, tienes la posibilidad de hacer cálculos o de descargar información de distintos entornos para poder hacer modelación o para poder analizar el recurso eólico. Sin embargo, pues bueno, resulta entonces que toda la física pues que está metida en estos programas, eso es la carnita, ¿no? Pues sí, eso es una parte de la carnita, pero la pregunta fundamental sería o la pregunta fundamental, en mi opinión, es, si tú lo que buscas es una aplicación en la energía eólica, pues entonces creo que la variable, determinar si la modelación o el uso de estos modelos es adecuado o no, tendría que decirlo, qué tan buenos son, tal vez no necesariamente para reproducir de manera confiable la capa límite atmosférica bajo ciertas condiciones, pero sí para reproducir, por ejemplo, los factores de planta, ¿no? De un aerogenerador. Entonces, eso es un gran filtro, ¿no? Cuando nosotros tomamos información que proviene de estos lugares, lo metemos en la curva de potencia de un aerogenerador, pues entonces tenemos
un gran filtro. Entonces, el objetivo entonces de esta clase y de esta sesión es tomar, analizar y tomar desde dos perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva que podría ser dinámica y desde que, bueno, esto es un sistema de ecuaciones. O podría ser desde el punto de vista estadístico. Y aquí, pues podría ser desde un punto de vista descriptivo o inferencial. Entonces, en esta asignatura lo que vamos a utilizar son dos distintas herramientas. Sí, por un lado, la dinámica, o sea, utilizar el sistema de ecuaciones, que en realidad nosotros no resolvemos. Instituciones expertas en ese sentido son quienes ya lo resolvieron y quienes nos dan toda esa infraestructura y ese input para nosotros aplicarlo a distintos ámbitos de la ciencia, en particular energía eólica lo vamos a hacer. Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar otro conjunto de herramientas para poder analizarlo y caracterizarlo. La primera herramienta que yo voy a utilizar para caracterizar es el coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? El coeficiente de correlación de Pearson no es más que una herramienta que se utiliza para comparar. Entonces, voy a tomar, porque de manera natural, o bueno, lo que vamos a estar haciendo es a través del sistema dinámico. Vamos a suponer que tenemos una malla en algún lugar del planeta y que queremos saber el comportamiento que evidentemente cada uno de lo que nosotros obtengamos de este sistema dinámico, pues es un valor de alguna variable de interés, que en nuestro caso es el viento, la vamos a utilizar le vamos a extraer la información y esto es el modelo, que tiene un conjunto de características que ahorita voy a enunciar, y el otro son los datos experimentales. Y esto, pues no es más que medir. No podemos utilizar, ¿no? Y es algo que he dicho y creo que, bueno, no sé si lo he dicho, lo digo de una vez. En esta asignatura, el tener este conjunto de velocidades de viento que podemos tomar de ERA 5, por ejemplo, de cualquier modelación, no necesariamente son para deshacernos de la etapa de medición o para evitarla, ¿no? Eso no es el punto. Entonces, la idea no es evadir el proceso de medición. Sí, si alguno está interesado en hacer una evaluación y no hay nada alrededor, este tipo de modelos puede darnos información con cierto grado de confianza, lo cual el grado de confianza nosotros lo determinaremos a partir de un conjunto de estudios, ¿no? Entonces, lo que tengo aquí entonces son dos fuentes de información con las cuales vamos a estar trabajando. El modelo, que pueden ser desde dos perspectivas, pueden ser los datos de reanálisis. Y en particular, hay dos con los que hemos estado trabajando en los últimos años, que es MERRA2. Este es un producto, así se conoce en el ámbito, desarrollado por la NASA. El segundo es ERA5, por la Agencia Europea de Pronóstico de Medio Plazo, CMWF. Podemos también nosotros utilizar resultados de la modelación meteorológica. En particular es WRF, es Weather Research and Forecasting. Y esto tiene un tamaño de grid, ¿no?
aproximadamente de 1 kilómetro. El de la NASA tiene un tamaño de grid también del orden de kilómetros. Estos son 50 kilómetros. Y lo pongo como aproximado porque si ustedes se fijan, cada uno de los puntos está definido por latitud y longitud. Y la latitud y longitud cambia, o sea, el tamaño de cada uno de esos cuadritos definido por latitud y longitud, porque en realidad está definido por un tamaño de grado, cambian, por cierto, creo que en este caso es medio grado, en el caso de MR2, cambian en función de la posición sobre el planeta, ¿no? Eso lo vamos a ver con un poco más de detalle sobre el tema de las proyecciones y el tema de las latitudes y longitudes. Entonces, MR2, pues evidentemente provee esta información a 50 kilómetros con una resolución temporal de 1 hora. Y lo que nos da son velocidades de viento, que es U y B. Muy bien, entonces, en este sentido, lo que nos hace falta es, bueno, y nada más platicar que era 5, nos da un tema muy cercano a los 30 kilómetros, igual, con 1 hora, y fundamentalmente. Estos dos datos de reanálisis son modelos globales, y WRF es considerado mesoescala. Mesoescala porque el grid es de 1 kilómetro, esto ya es una resolución mayor, y también la resolución temporal es de 1 hora. En cambio, cuando nosotros típicamente analizamos información de una red o de una torre anemométrica, tenemos velocidades de viento en un punto que puede estar medido, en particular, por ejemplo, del Atlas Eólico Mexicano, a 20, 40, 60 y 80 metros de altura. Son las componentes U y B, ¿no? Puedes calcular U y B, o sea, es la componente horizontal. Y de la componente horizontal, el tiempo, más bien la resolución de la serie temporal es de 10 minutos. Entonces, aquí, desde este punto, pues tenemos cosas que están en distintas dimensiones, o sea, por escalas de temporales, que necesitamos de alguna forma adecuarlas. Entonces, lo que hacemos regularmente es llevar esto de 10 minutos, llevarlo a promedios de 1 hora, lo llevamos a promedios de 1 hora para que sean comparables y entonces sí podamos establecer criterios de comparación directamente. El primer, y pues regularmente lo que hace falta, o lo que tendríamos que hacer para poder comparar, evidentemente, para ver si dos series temporales reflejan o no el mismo comportamiento, demandan de conocer un ajuste en el tiempo. Estos productos, como los datos de reanálisis MR2 o ERA5, regularmente vienen con una estampa temporal en el uso horario 0, ¿no? O sea, toman su tiempo 0 como el meridiano de Greenwich y entonces ahí arranca el tiempo 0. Si tú quieres comparar este conjunto de información, pues voy a poner acá GTM de estos conjuntos, es, creo que así se pone, 0, Greenwich Time Zone o una cosa así. Y entonces, si nosotros quisiéramos llevar esto a un lugar en donde pueda ser comparable con las velocidades de viento, tendríamos que quitarle 6 horas, ¿no? Porque nosotros estamos, México, nuestras estaciones, dependiendo de la ubicación, porque hay algunas que están cerca, todo lo que está en Baja California son menos 2 horas. Entonces, pueden ser desde menos 6 a menos 8 horas. Y esto hay que tener muchísimo cuidado.
porque esto puede, si no hacemos un uso adecuado de estas comparaciones, de estos productos, y los comparamos con usos horarios que no son los adecuados, vamos a tener una muy mala representación, ¿no? A veces los usos horarios se cambian de manera automática, a veces, ¿no? Pero no necesariamente. Hay que estar muy cuidadosos de cuando tú descargas, si es que lo que tú utilizas para hacer la descarga cambia la estampa temporal, ¿no? Pero eso depende del producto que tú uses. Y en el caso de WRF, como es algo que se calcula, o sea, es algo que utiliza como condiciones de frontera los datos de reanálisis, ¿no? Merece una clase, creo que de mucho más detalle, pues lo que haces es alimentar con un montón de condiciones estáticas, que es fundamentalmente las rugosidades y demás, y alimentas, esta resolución la puedes ir aumentando, pero las condiciones de frontera están dadas por la modelación global. Entonces, por ejemplo, puedes usar ERA5 para definir las condiciones de frontera en el estado de Morelos, y esas mismas condiciones de frontera te pueden ayudar para ir resolviendo en un anidamiento a una mucho más alta resolución, y puedes tener salidas hasta de 1 kilómetro, en donde fundamentalmente lo que haces es aumentar las variables estáticas, o más bien, bueno, las restricciones estáticas que podrían ser en particulares la orografía, la rugosidad, ese tipo de elementos, para resolver las ecuaciones de transporte al interior del modelo y entonces obtener velocidades de viento a una más alta resolución. Eso mejora, pero no necesariamente. Y eso lo vamos a ver a lo largo de las clases. Y entonces, bueno, pues lo que hacemos es tener mucho cuidado, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, hay que tener cuidado. Con la estampa temporal para que sean comparables, por un lado, y otra cosa que hay que tener cuidado es con la resolución temporal. Unas tienen 10 minutos, incluso 1 minuto, y hay que llevarla a 1 hora. Entonces hay que llevar estas dos, hay que llevarlas a 1 hora. Regularmente son 10 minutos y se tienen que llevar a 1 hora. La forma más sencilla de comparar, pues es sencillamente comparar punto a punto. Es decir, si yo tomo, bueno, y otra cosa. Otra de las estrategias que nosotros utilizamos para poder sacar información de estos datos de reanálisis es interpolando. Porque puede ser que si yo quiero obtener información de este punto, pues solamente escojo ese punto en el archivo que me interesa saber y lo extraigo. Pero ¿qué pasa si la torre que está instalada, que eso es regularmente lo que ocurre, está por acá? Pues entonces, hay muchas estrategias, ¿no? O sea, una posible estrategia es decir, bueno, toma el punto más cercano de los que tienes por acá y define cuál es. Entonces, y toma esta serie temporal, ¿no? Puede ser que sea ¿no? Si es que este es el punto más cercano. La otra posibilidad es hacer una interpolación, y esto también lo vamos a ver con un poco más de detalle. Si este es el punto, pues toma información de todas las coordenadas o de cada uno de los elementos e interpola. Todos tienen limitantes, entonces obtienes una nueva serie temporal. La velocidad de viento, perdón, pues este es el tiempo y esta es la velocidad. Entonces, puede haber muchas limitantes en este sentido, o mucho que discutir. ¿Qué es lo que dirá cuál es la mejor forma de extraer información de un archivo de estas características o de un modelo? Pues en realidad es el que sea una mejor representación de nuestro problema. Eso es lo que va a dictar. O sea, si tomar la información de este punto, el punto más cercano, o la metodología del método del punto más cercano es la más efectiva, pues entonces, porque se reproducen bien los factores de planta, entonces ese es el punto, esa es la metodología adecuada. Si lo hace mejor la interpolación, pues esa es la metodología adecuada. En nuestro
En nuestra experiencia, la de interpolación bilineal es la metodología que nos ha dado los mejores resultados, ¿no? Lo vamos a poder discutir. Lo apunto, porque esto es lo mejor. Entonces, de aquí puedes extraer una serie temporal que puedes ya compararla con lo que obtienes de una torre. De aquí obtienes también una serie temporal con tiempo y velocidades. Y la forma más común de poder hacer una comparación pues es sencillamente comparar a lo largo del tiempo. Es decir, tomar lo que ocurre. Yo estoy poniendo líneas aquí, pero en realidad lo que tengo son puntos a lo largo del tiempo. No es una medición continua. Es una medición discreta que a veces los graficadores te ponen puntos en medio, ¿no? Entonces, pues lo que hago es, si este es mi tiempo 1 y luego tengo mi tiempo 2, pues lo comparo con mi tiempo 1 y con mi tiempo 2. Entonces tengo una serie temporal que es de un modelo y una serie temporal que es experimental. Y lo que obtengo, pues es sencillamente una comparación. Si aquí viene la pregunta obligada. Si el modelo es exactamente igual y es una representación fehaciente del experimento o de mis mediciones experimentales, ¿cómo tendría que ser esa gráfica? ¿Qué opinas, Benjamín? ¿Cómo La tendría? gráfica donde se compara, Exacto, pues tendrían que estar encimadas, ¿no? exacto. Bueno, sí, por un lado. Pero ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, hago pares de puntos? Tengo el tiempo, luego aquí tengo el modelo y luego aquí tengo el experimento. Para el tiempo 1, para el tiempo 2, tiempo 3, y lo que hago son pares de puntos. Lo que me da el modelo en el tiempo 1, vamos a ponerle M1 y en el experimento 1, M2, E2, y voy a poner aquí el experimento y aquí el modelo. Y hago pares de puntos. Si fueran exactamente iguales, tú me dices, bueno, si tú tendrías, estas dos tendrían que estar sobrepuestas. Tienes razón. Y si hago pares de puntos y grafico un XY o un scatter plot. Una línea con pendiente de 45 grados, ¿no? Exactamente. Entonces, de ahí que uno de las principales herramientas que se utilizan en este sentido es tomar el coeficiente de correlación de Pearson o criterios de linealidad. Entonces, porque en el momento que yo pongo M1 y E1 y son iguales, pues tendrán la misma magnitud. En el caso ideal. Y M2 y E2, pues tendrán la misma magnitud, ¿no? Perdón, M1, M2, E1, E2. Y entonces, como resultado, tendré una línea recta. Y entonces, si tengo una línea recta, o una cosa muy parecida a una línea recta, diré que mi modelo es bastante bueno. Regularmente, estos criterios de linealidad efectivamente pueden hacerse a través de un ajuste lineal o de una regresión lineal y decir que si la pendiente o la ordenada al origen pues cumplen los criterios de una recta 45 grados, pues esa es una muy buena aproximación. La regresión lineal es muy buena. Y otro de los elementos que se utiliza es el coeficiente de correlación de Pearson, porque regularmente lo que obtenemos no es una línea recta, eso sería muy bueno, ¿no? Entonces la chamba está hecha. Regularmente lo que obtenemos son nubes de puntos. Y estas nubes de puntos, la primera aproximación que se utiliza para poderlas comparar, pues es calcular el coeficiente de correlación de Pearson, que asume la linealidad de estos elementos que se comparan. Entonces, este coeficiente de correlación lo vamos a ver con más detalle en la siguiente sesión. No quiero tomarme más del tiempo, prometí que iba a ser solamente una hora. Y ya lo que quiero es en la siguiente sesión empezar a mostrarles cómo se utiliza, bueno, dar una justificación teórica del coeficiente de correlación de Pearson, por qué lo puedo utilizar, decirles cuáles son las limitantes y una vez que yo tome esas limitantes, también compartirles cómo lo voy a utilizar en un notebook y decirles que Python tiene muchísimas librerías que pueden ayudarnos a hacer estas comparaciones y este primer análisis.
Entonces, aquí lo voy a dejar y nos vemos a la siguiente sesión para platicar sobre el coeficiente de correlación de Pearson. Muchas gracias. Muy bien.